Bueno, ahí estamos. Entonces, buen día para todos. Vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy. Es una conferencia que es una conferencia inaugural de una actividad, un curso titulado Herramientas para el abordaje grupal y o vincular. La conferencia del día de hoy lleva por título El lugar instituyente de lo grupal en tiempos de individualismo y tenemos como disertante nada menos que a la querida Ana Quiroga. Voy a pasar a presentarla muy sintéticamente. Ana es psicóloga social, es directora de la primera escuela de psicología social fundada por el doctor Enrique Pillón Rivière, es directora honoraria de la Universidad Nacional de Jujuy, es designada personalidad destacada en el área de la salud por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, docente de diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Tucumán, integrante también de los comités científicos y académicos, profesora invitada por diversas universidades del país y del mundo, México, San Pablo, Cuba, entre otros lugares, autora y coautora de múltiples publicaciones en colaboración entre ellas, nada menos que con Enrique Pillón Rivière y Paulo Freire, entre otros. Y bueno, y podemos seguir un buen rato más porque la trayectoria de Ana es impresionante, es inmensa, así que bueno, muchísimas gracias Ana por estar hoy entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias también por esta invitación y poder, bueno, sumar fuerzas en este momento en que se habla de una batalla cultural y que esa batalla cultural implica una gran batalla, bueno, por todas las necesidades y una batalla por esa necesidad tan básica que es la salud mental en un momento tan crítico, ¿no? Que no es solo aquí, sino es en el mundo. Entonces, cuando me convocaste, cuando me convocó, sí que yo me puse a pensar, a imaginar qué contenidos podía tener esta charla que está destinada a pensar lo grupal, a pensar, a interrogarnos sobre esa estructura de relaciones a la que llamamos grupo, en su existencia actual y sobre todo en las vicisitudes que está atravesando, pero sobre todo focalizando y pensando en la condición, en la posibilidad de que esa estructura sea, opere como en tanto dispositivo, como un instrumento de contención y de transformación, es decir, en un instrumento terapéutico, ¿no? Eh, eh, Cuando empecé a pensar sobre estas cosas, en las que pienso permanentemente, pero siempre la demanda de otro, desde otro lugar, desde su propio lugar, como el de ustedes, este, convoca cosas nuevas y además día a día la realidad nos convoca a pensar. Me di cuenta que esta cuestión de el encarar la problemática de la salud mental, cómo ubicar en la grave problemática de la salud mental hoy el rol y el lugar de las estructuras grupales como instrumentos terapéuticos, me ponía frente a una contradicción o a una especie de paradoja. ¿Por qué contradicción? ¿Por qué paradoja? Porque partiría de la pregunta es, ¿cuál es la situación de la grupalidad hoy? ¿No? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué está pasando con los grupos, como qué está pasando con nosotros, los sujetos,
y cómo es esa relación, que es una relación eh, i- in- imposible de no imaginar en su existencia, pero que esa existencia eh, tiene y ha tenido tantas alternativas, vicisitudes, conocimientos y desconocimientos. Entonces, porque me planteaba, vamos a hacer esta reflexión, ustedes encaran los procesos terapéuticos o incluso proyectan encararlos más aún, quizá eh, con con el instrumento grupal, vincular, grupal, podemos decir en qué estado, cuál es la situación de los grupos hoy. ¿Estamos ante el florecimiento de las estructuras grupales o por el contrario, estamos ante una crisis, ante un momento de opacamiento, ante un momento de crisis de las relaciones interpersonales, de los lazos sociales, de los vínculos y en consecuencia de los grupos, ¿no? Y me parecía que era muy importante partir de reconocer cuál era nuestra realidad. Y cuando digo cuál es la situación de los grupos hoy, cómo es la relación grupalidad, subjetividad en este momento, insisto en lo del hoy o en la temporalidad, porque nosotros siempre trabajamos en situaciones concretas, ante sujetos concretos, y que son los que eh, nos van a marcar sobre qué realidad operar y con qué instrumentos operar, ¿no? La vigencia de algunos instrumentos y la necesidad de creación de otros o la decadencia de otros. Entonces, me pareció que podía partir de una pregunta eh, acerca de cuál es vigencia de la realidad, de la grupalidad y de las formas de subjetividad de época en este momento. ¿Qué posibilidad de encuentro hay entre ese dispositivo, ese instrumento que es el grupo y con la subjetividad que hoy se va volviendo hegemónica? Entonces, esta, es eh, es esta relación que yo querría analizar, interrogar y compartir con ustedes. Porque entonces la idea sería justamente partir de esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la subjetividad de lo que llamamos subjetividad de época y esa estructura relacional que es la subjetividad? Eh, ¿Puede pensarse que pueden articularse en la construcción de un proceso de salud mental? Y yo hago esta pregunta. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué quiero partir de allí? Porque 60 años, un poquito más, 60 años de trabajo con grupos, me han mostrado que en distintos momentos de lo social histórico, los grupos son definidos, pensados a nivel social y por lo tanto incorporados así subjetivamente de distintas maneras. Es decir, que los grupos han tenido históricamente distintas significaciones, eh, y no en etapas prolongadas, no en la edad moderna, la media o la contemporánea, sino en espacios
temporoespaciales de 10 años en distintas zonas del mundo, etcétera, de un mundo que hoy está unificado o globalizado de otra manera a través de cuestiones políticas y sobre todo cuestiones de información. Entonces, los grupos son significados de manera diferente. En algunos momentos los grupos pueden ser vividos como un refugio, en otros momentos como un espacio de riesgo, en otro momento el grupo puede, la situación grupal puede significar un anhelo y en otros momentos puede ser absolutamente insignificante, invisible, ¿no? Entonces, el tener en cuenta esta significación social que se va asumiendo como personal también, que incide en la significación personal de lo grupal, va a jugar positiva o negativamente en la posibilidad de elegir desde el lugar del paciente, diría, ese espacio como el espacio de transformación, como el espacio de reparación, el espacio de crecimiento, ¿no? El espacio de construcción de salud. Eh, entonces, esto era una de las cuestiones, eso desde el punto de vista del paciente, y creo que el conocimiento de la significación de lo grupal para los integrantes del grupo es el poder penetrar en esa significación que puede ser explícita o implícita, sitúa a quien va a trabajar con ese grupo, al terapeuta del grupo, de una manera muy diferente a la comprensión de algunos aspectos del acontecer grupal y sitúa también en términos de las líneas de intervención, de ciertas prioridades o de ciertas cuestiones que no pueden ser ni absolutizadas ni dejadas de lado, ¿no? Entonces eso era una de de allí que me permito plantear que partamos de esa idea de, bueno, cómo se relaciona la identidad de época con la grupalidad. Bueno, pero entonces tendría que hablar de qué quiere decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de subjetividad de época o de identidad de época, ¿no? ¿Cuáles serían las características actuales, ¿no? Eh, la, podríamos decir que la subjetividad hoy se desarrolla, se gesta y se desarrolla en una sociedad que está profundamente marcada eh, por el individualismo, ¿no? Es decir, que hay un verdadero salto cualitativo, por supuesto que rasgos del individualismo en los seres humanos siempre ha habido, pero estamos ante un movimiento y en un orden sociohistórico donde el individualismo se va expandiendo y cada vez más y se va legitimando como un valor moral y es valor moral para el sujeto y para la sociedad. Y en ese no solo crece, no solo se va extendiendo a todos los ámbitos de la vida social, sino que también se va naturalizando. Y en esa naturalización, es decir, en esa invisibilización de su existencia, pero expansión eficaz de su existencia, va dejando
deja atrás en realidad instala un antagonismo con las distintas, con todo lo que ha sido construido históricamente eh, en esa contradicción individual, social, sujeto, sociedad, porque en realidad lo que lo que está puesto en cuestión es aquellas formas de lo humano, todo lo que la filosofía, las religiones, las teorías sociales, y sobre todo la práctica, los sentimientos, las formas de relación, de vivencia de los seres, de las personas de miles y miles de generaciones, han considerado como rasgo del humano, que es esa identificación que me permite reconocerme en un otro que no soy yo, pero que tiene algunos aspectos de semejanza conmigo, ciertos planos de semejanza, por lo que puedo sentir, lo puedo convivir, hasta la palabra compasión, ¿no? Padecer con ese otro que puedo reconocerlo como diferente, pero que hay un plano muy básico, muy fundante, que nos une en cierto grado de relaciones de semejanza. Eh, estas, esta forma de interdependencia, de encontrarme en algún plano semejante con otro, esa forma de pertenencia que en realidad es fundante de la especie, ¿no? Porque somos nosotros como especie dependemos, interdependemos unos de los otros, esa es la historia de la humanidad, ¿no? Eh, no siempre se ha desarrollado en relaciones de igualdad, ni ahora ni antes. Es decir, se ha desarrollado a veces en relaciones sobre todo de paridad. No ha sido así, pero aunque esas relaciones a veces se han desplegado y se despliegan en forma crueles de poder. Sin embargo, a pesar de de esas diferencias, de esos hasta posibles grados de opresión, no, no dejan por fuera, en última instancia, un cierto plano de considerar al otro un semejante, un perteneciente a la dimensión del humano. Cuando los griegos esclavizaron, la democracia griega tenía una un buen servicio a través de los esclavos, eh, resolvieron teóricamente y supongo que moralmente diciendo que no eran humanos, que eran máquinas parlantes. Cuando fue conquistada América, también se dijo que los originarios no tenían alma. Y recordemos las mujeres que hasta el siglo XII en el cristianismo se debatía sobre si las mujeres teníamos o no alma. Y no era para hacer la letra de un bolero, sino para poder establecer relaciones de poder. Pero aún así, es decir, la, el tema, lo que yo querría traer es cómo el tema de la semejanza, el tema del prójimo, el tema de las identificaciones, está íntimamente ligado a una dimensión de la existencia que nos concierne a los seres humanos, que es justamente que es la calidad del humano, la cualidad del humano, que está hoy en primer plano, no solo por los hechos que estoy mencionando, sino que viene también un interrogante muy fuerte
desde la idea de si lo humano va a ser sustituido por lo tecnológico, ¿no? Entonces, más o menos va teniendo hilación para ustedes esto que estoy planteando. Sí, 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 va generando interrogantes también que después te los vamos a plantear. Bueno, 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 sí. Entonces, esa situación del individualismo, ¿cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, estamos planteando este modo de entender al ser humano, de entender el mundo, y las crisis que esta concepción de lo individual, de lo personal, de lo social han estado atravesando, su efecto en la subjetividad y en nuestra participación en el establecimiento de vínculos, en la participación de nuestras relaciones más íntimas y también las más distantes. Eh, Alrededor de los años, el individualismo tiene, durante mucho tiempo el ser humano fue visto de alguna manera inseparable de la estructura social. Alrededor por razones de organización económica, etcétera, etcétera, la revolución industrial abre mucho más claramente la posibilidad de la diferenciación del individuo, el individuo aislado y la vida social. Es decir, aparece la figura del individuo aislado. Y esto va teniendo distintas vicisitudes, distintas luchas, luego se van mostrando sociedades donde se jerarquizaba lo colectivo por sobre lo individual. Todo esto termina estallando, podríamos decir, eh, con derrotas, fracasos, etcétera, a fines de la década del 90. Y en la década del 90 aparece el individualismo postmoderno, donde lo que básicamente se, se mostraba era la de un sujeto eh, ya liberado de la corresponsabilidad de la corresponsabilidad de la presencia y el sostén social, y que un sujeto que estaba centrado en su propio deseo, es decir, ahí va a aparecer otra vez la idea de valor moral, lo legitimado, más aún lo idealizado, es un sujeto que está centrado en su propio deseo, que que exalta la idea de ser por sí mismo y para uno mismo, de autoconstruirse, de vivir en un mundo de cumplimiento de esos deseos y de un mundo de cumplimiento inmediato de esos deseos. Y por otro lado, ¿cómo podríamos decir? Una posibilidad de autoconstruirse en soledad, autónomamente, sin interdependencias, ¿no? Eh, ese, esa ilusión, podríamos decir, esa ilusión eh, individualista, porque estamos en una situación de un individualismo radical extremo, ¿no? Que es lo que hoy es hegemónico, es lo que hoy está en crecimiento. Entonces, ese individualismo eh, va a llevar a a una ilusión que es
impulsa una ilusión, pero esa ilusión es tomada y reforzada y relanzada por la tecnología, ¿no? Que también promete es un mundo de satisfacciones infinitas. Y quienes han investigado el tema han marcado notoriamente el rol, el cambio cualitativo que significa la aparición del celular y del Internet. ¿Por qué? Porque eh, en esa ilusión está marcada la idea de tener todo ya, todo al alcance de la mano. Es decir, que lo que potencia son fantasías omnipotentes que se encuentran con la realidad de la frustración, que conducen a la impotencia, que nos hacen oscilar entre la omnipotencia y la impotencia. Y esto va derivando hacia un sujeto siempre autocentrado, aislado, pero a la vez eh, vulnerable, con un grado de fragilización yoica. Bueno, esta forma del individualismo, o esta forma del centramiento en el propio deseo y la imposibilidad de salir de allí, va a ser una característica, si se quiere, de algo que podríamos llamar el individualismo hedónico, porque está muy ligado al placer y a la gratificación, de lo que plantea el posmodernismo, ¿no? Si el posmodernismo, que también, que es también de la década de 80, 90, si bien eh, ya se separa de esa interdependencia, ya aparece el sujeto aislado, autónomo, que se construye por sí, para sí. Sin embargo, no está planteando de ninguna manera una hostilidad hacia el otro, la agresión hacia el otro. En todo caso, lo que aparece es la insignificancia o el desconocimiento o la distancia, eh, pero de ninguna manera ni el odio ni la violencia. Eh, yo recuerdo en ese periodo que a mí me tocó, si les hablo de un poco más de 60 años de trabajo con lo grupal, me tocaron varias etapas distintas. Recuerdo que había un hecho, un observable gestual de lo que se daba en el intercambio en el grupo. Lo corporal en determinada época de los grupos era algo más hacia, como un cuerpo un poco más abierto hacia el otro. Y un rasgo sobre el que intercambiamos mucho entre distintos grupalistas es que cuando aparece se inicia ese proceso de desidentificación, ¿no? Con como podríamos decir, con el individualismo blando, pero autocentrado, ¿no? Este, el gesto que aparecía cuando alguien traía algún tipo de conflicto al campo grupal que demandaba la contención de los otros, aparecía una mano que hacía así y la frase, eso es tuyo, ¿no? Cosa que era bastante de quiebre en relación a situaciones previas donde lo del otro se tomaba también como propio. Esto estoy hablando también de hechos que ocurrieron alrededor de los 90, pero ¿qué ocurre en ese periodo? La existencia del posmodernismo en ese sentido es complementaria pero secundaria de un hito histórico
que es la instalación de un nuevo orden mundial que va a conmover e incidir en un orden mundial globalizado y a la vez fragmentado, y que va a incidir en la vida de la mayoría de los seres humanos. Es decir, es un hecho que ocurre, como después va a ocurrir la pandemia, expandiéndose por toda la humanidad. Y ese nuevo orden mundial instala una situación en la que estamos hablando de un primer periodo de individualismo blando. Ahora vamos a ir al individualismo duro, ¿no? Eh, que es el actual, y a los comienzos de ese individualismo duro. Eh, la- la- las características de ese nuevo orden mundial hace que mm, que la necesidad, que la inserción social y laboral, que el tener existencia para el otro, el ser reconocido como sujeto, el no caer para siempre en la cancelación, en la inexistencia, en la insignificancia de lo que se parecería no poder retornar, se vuelve un punto de urgencia en el campo de la salud mental. Y ese punto de urgencia, si se da en el campo de la salud mental, pero es un punto de urgencia en la vida misma, ¿no? Entonces, la incertidumbre, es decir, agudiza la situación, la incertidumbre de respuesta a esa necesidad de ser, que es una necesidad de ser, de existir, de significar, eh, que es una de pertenecer, de no quedar fuera del mundo, que es una necesidad inaplazable. La respuesta es altamente incierta. ¿Por qué? Porque lo que se ha instalado es una sociedad de concentración de riqueza, de competencia y de escasez. Entonces, esos hechos objetivos eh, globales, aunque la globalización después va a tener sus vicisitudes y sus fracasos, pero en ese momento de alto grado de poder, en lo que esos hechos objetivos y los discursos, porque fue importantísimo el discurso con que el nuevo orden se instaló, fin de la historia, culminación de la historia del desarrollo del hombre, fin de las ideologías, desaparición del trabajo, etcétera. Esos discursos y esos hechos objetivos de la escasez eh, fueron conduciendo a, a un tránsito de ver al otro como semejante a convertirlo en un peligroso rival que debe ser excluido porque ese, si no puede ocupar el lugar que yo puedo perder y perderlo para siempre. Entonces ahí empieza un antagonismo en el plano de las relaciones interpersonales. Es decir, el individualismo cambia significativamente de calidad y va creciendo en hostilidad y en confrontación hasta llegar a las formas que muchos hoy llaman crueldad, o incluso algunos autores califican como ferocidad, ¿no? Estos hechos no fueron en todos los espacios aceptados sin rechazo, sin lucha. Es decir, han provocado indignación y condena en muchos sectores sociales. Volvería a insistir que en ese sentido la Iglesia Católica ha tenido
con algunas figuras como la de Francisco, y pareciera en ese sentido dibujarse, vamos a ver, León XIV, ¿no? Es decir, una búsqueda de la restitución de lo humano, de la dignidad de lo humano, de la significación central de lo humano. Pero aunque esos hechos tuvieron un rechazo, una lucha, también hay una gran asimilación, una gran naturalización, como decíamos, un asumirlo como un rasgo de personalidad y inficionan, podríamos decir, las formas de la subjetividad de época, ¿no? Eh, entonces, eh, a veces cuando uno ve ese desarrollo que va de la indiferencia, la desidentificación, a la ruptura de las identificaciones, el antagonismo, la definición del otro como rival, la construcción del enemigo, que también es otro fenómeno que se da en ese momento. Eh, Todo eso eh, está presente ¿dónde? Está presente en nuestra cotidianidad. ¿A qué le llamamos cuando hablamos de subjetividad de época? A la que encontramos día a día en los espacios que recorremos, que la encontramos en la calle, la encontramos en nuestro hogar, la encontramos en los espacios institucionales que recorremos, en los distintos espacios institucionales que recorremos, es lo que permanentemente instalan los medios, lo que circula por las redes sociales, y que, lo sepamos o no, nos habitan, ¿no? Es decir, de alguna manera van adquiriendo un cierto nivel de presencia, aunque sea en conflicto en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese, podríamos decir, daño psicológico que significa esa modalidad de vivirse a sí mismo, de vivir al otro, de vivir los vínculos, de perder ese rasgo fundante de la subjetividad que es la identificación, porque nos constituimos en una identificación primaria según el modelo del otro. eh, Empieza a provocar un nivel de deterioro, y a veces volvería al tema de la crueldad legitimada, ¿no? Los ejemplos de lo que ha sucedido con los socorristas que han tratado de llevar alivio a Gaza, el trato que han recibido en estos días, eh, y muchísimos otros ejemplos que vemos todos los días en nuestras ciudades, en otros lugares del mundo, porque no pensemos que la gente que duerme en la calle es un emergente de la ciudad de Buenos Aires o de alguna ciudad de la Argentina, sino que los homeless los conocimos en Nueva York en los fines de los 80. Es decir, esos hechos van llevando a recordar algo, a darle actualidad, a darle vigencia a una frase tremenda con la que un filósofo inglés describió lo que ocurría, es decir, definió los rasgos de lo que sería la revolución industrial y la organización nueva en la vida social, cuando dice el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Es su depredador, y que entonces la sociedad
se organiza sobre la base de que está asentada en el miedo al otro y en la necesidad del control del otro. Eh, ¿Quieren que cortemos un poquito acá o sigo? Como quieran, Nosotros, intervención. Ana, en la experiencia de Psique, intentamos muchísimas veces utilizar el dispositivo grupal, ¿viste? Del dispositivo grupal pequeño, que serían familias, hasta dispositivos grupales por franja etaria, por ejemplo, de adolescentes, o dispositivos grupales temáticos, ¿no? Sí. De distintos tipos de condiciones que permitían agrupar intereses. Por ejemplo, madres, padres de chicos con determinada circunstancia, parientes de personas con enfermedades complejas en salud mental, qué sé yo, y siempre fue muy difícil. Cada vez que ofrecemos algo grupal, el público en general lo toma como si fuese una oferta de menor calidad, Ujú. ¿no? Más barato por docena. Exactamente. E inclusive los sistemas financiadores de salud, a los cuales les serviría desde la perspectiva económica el dispositivo grupal, lo piensan como desde un ángulo comercial y tampoco lo recomiendan, ¿no? En Mm. algunas oportunidades tuvimos éxito, por ejemplo, en empresas para hacer programas de promoción y prevención de la salud. Ahí sí tuvimos éxito, pero en general es más difícil de aceptar el dispositivo grupal que la propuesta individual en, digo, los últimos 30 años de trabajo de Psique fue así, ¿no? Sí, bueno, eso es coherente con lo que estamos planteando, ¿no? Es decir, ¿qué significación? Porque hubo un momento, yo les comentaría, eh, tomo unos minutos, ¿no? Pero como vos marcaste los 30 años, quiero decir algo. Yo mencioné que un poco más de 60 años de trabajo con grupos. Cuando yo empecé a trabajar con grupos en los años 65 más o menos, lo que había era un florecimiento social de lo grupal. Y lo grupal se valorizaba y la búsqueda, además empezaba la psicoterapia grupal, estaba bullendo en todo el mundo, ¿no? Pero también porque había una ideología y un proyecto social diferente, ¿no? En contradicción con otros, había revoluciones y contrarrevoluciones, pero había la búsqueda de un ser nuevo, de un hombre nuevo, de nuevas formas de relación. Y eso no era que lo estrictamente planteado en el discurso político incidía en qué forma terapéutica se buscaba, pero estaba hablando justamente de eso de la subjetividad de época, qué se abría la subjetividad de época, ¿no? Después los grupos fueron reprimidos y aún así, siendo reprimidos, hubo un hecho en nuestro país que fue siempre signo del valor que ha tenido entre nosotros la grupalidad, porque en el periodo en que los grupos estaban bajo sospecha, en el que la gente era bajada de los colectivos para revisarle las cosas, para saber, sí, y que se incitaba a que se denunciara si se veía una situación de agrupamiento de algunas personas, o en el Uruguay, por ejemplo, si alguien hacía grupo familiar, tenía que bajar la persiana para que no se viera que estaba trabajando con varias personas. Digo, para que se vea la intensidad del control, ¿no? Sin embargo, en la Argentina, y esto es una investigación
que trae siempre Adriana Puigros, había, no en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, había 10.000 grupos de estudio. Y no creamos que teníamos un ataque de intelectualidad, sino que esos grupos de estudio estaban significando precisamente algo que mencioné, que es la idea del refugio, ¿no? De la pertenencia, del ponerse a salvo dentro de un momento que era para muchos de riesgo y de ser arrasado. Pero y que a la vuelta, cuando todo ese periodo termina, también hay otro florecimiento y expectativas sobre lo grupal, y a partir, esto podríamos decir es en los 80 y a partir de los 90 es cuando aparece la contraola, ¿no? Cuando emerge con nuevas condiciones de existencia, nuevas formas de representación. Ahora, cuando yo le planteo a ustedes esta cuestión, quiero decirles que ¿qué pasó con la salud mental, ¿no? Cuando se instala este nuevo orden, ¿no? Estamos hablando de, de la omnipotencia y la impotencia, la fragilización, etcétera, pero estamos hablando también de la incertidumbre, de la desesperación, del riesgo de no tener lugar, de la ruptura de los lazos solidarios, por lo tanto, la ruptura del sostén, ¿no? La ruptura de apoyaturas. ¿Qué sucede cuando se instala este nuevo orden con estas nuevas características? Muy pronto aparecen verdaderos signos catastróficos en el campo de la salud mental. Fue muy rápida la reacción de la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, y hoy día es moneda corriente el hablar de catástrofes en el campo de la salud mental en cualquiera de los encuentros a los que asistimos. Es decir, ¿por qué? Porque, y no estoy tratando de darle dramaticidad con la palabra catastrófico, estoy repitiendo un término que aparece en los informes, que aparece en, en- en los diálogos y en el recabar los datos cuando se habla de un 35% de la población mundial afectada en el campo de la salud mental. Entonces, esas condiciones de vida, esas nuevas formas del pensar y del relacionarse, eh, llevan a graves padecimientos. En principio, ¿qué es lo que ocurre con esas nuevas condiciones? Se expande la depresión exponencialmente, aparecen con mucha intensidad los trastornos de ansiedad, las adicciones, y aparece también y se extiende un malestar muy profundo que sin llegar a ser algo eh, calificable en los DCM, es decir, algo definido como patología, implica un importante sufrimiento psicológico porque está ligado precisamente a la vulnerabilidad, al sentimiento de soledad, de desamparo, de estar a merced de los acontecimientos, de el aislamiento, la ruptura de vínculos, la exigencia de la sobreadaptación que hasta muertos provoca, eh, la, la intolerancia a lo diferente, y en esa fragilización la búsqueda de identificaciones, de relaciones fusionales y de identificaciones especulares, donde necesito eh, que el otro me confirme y me confirme en forma inmediata. Por lo tanto,
uno se puede preguntar si la identificación es tan especular, tan de reflejo idéntico. Yo estoy percibiendo a un otro, estoy relacionándome con un otro, estoy registrando el otro, hay allí un plano de lo vincular. Justamente en estos días, eh, trabajando sobre este tema y conversando con una compañera de trabajo, eh, me comentaba, y estuvimos charlando sobre eso, un hecho que tuvo mucha resonancia pública, que fue para mostrar las modalidades vinculares, ¿no? Esas modalidades vinculares, ese lugar de existencia, inexistencia del otro, que pueden incidir en el rechazo del dispositivo grupal. Porque tenemos que pensar, y con eso pensaba yo terminar, es cómo trabajamos los dispositivos grupales para que puedan ser aceptados y sostenidos. No llegan espontáneamente, no es tan sencillo, ¿no? Pero volviendo a lo que decía, en esa cosa en la búsqueda frustrada siempre de una identificación especular donde el otro me confirme y me refleje en forma absoluta e inmediata, me comentaba lo que pasó los otros días en el Arena con Fito Páez y su público. Si nosotros analizamos la situación como un modelo, ¿no? Esa gente que fue a escucharlo a Fito, fue a escuchar, no sé si a Fito, fue a escuchar a la canción, las canciones que están como significativas en su interioridad, ¿no? Eh, Cuando se encontró, es decir, su relación era con Fito Páez, un autor que ha sido venerado, aceptado, idolatrizado, o con eso que está dentro de sí mismo, que ya no le pertenece a Fito Páez, sino que está inscrito en su intrasubjetividad. Porque, ¿qué ocurrió? Y por otro lado, Fito Páez tenía presente qué venía a buscar la gente que venía a escucharlo. Entonces, cada uno parecía estar centrado en la propia canción, ¿no? O la canción esperada de parte del público, y Fito centrado en su deseo de exponer su ópera rock. Y esa, ese malentendido en las relaciones interpersonales, ese autocentramiento que da por supuesto que el otro tiene que confirmar sin que haya un trabajo vincular del interjuego de esos deseos, fue aparentemente, eso es lo que pensábamos, ese malentendido lo que provocó la explosión, donde aparece un rasgo muy propio de hoy en el campo de lo vincular y que también incide en lo que debe ser trabajado no solo en la terapia individual, sino también en el trabajo grupal, que es la tolerancia a la espera, ¿no? Esto lo estamos viendo en lo que podríamos llamar, no sé si tiene la categoría de emergente social, pero es un signo que tuvo una gran difusión y mucha resonancia, ¿no? Es decir, creo que a la gente no solo le importó porque eran personas importantes, porque además se trata de la ruptura de o la conmoción de un vínculo de idealización, ¿no? Cualquiera, ¿no? Sin embargo, nos mostró la fragilidad de lo vincular.
Entonces, esa, esa abrumadora, estábamos hablando de lo que yo me fui con este ejemplo, pero estábamos hablando del daño que está produciendo, esto es cuando hablábamos del malestar, la intolerancia a la diferencia, la intolerancia es decir, eh, cuando nosotros trabajamos con grupos de la Escuela de Psicología Social, no son grupos terapéuticos, son grupos de formación. La gente, cuando se escribe, una de las cosas que suele decir es que le interesa muchísimo tener grupos, participar de grupos heterogéneos, ya que la diferencia, las distintas experiencias son enriquecedoras. Ese es el título. Cuando se descubre que el otro es otro, se produce una verdadera conmoción. Ahora yo me pregunto, en un grupo familiar, cuando se descubre que el otro, que tiene un rol adjudicado, asumido, que está inscrito en una narrativa y en una mutua representación interna, en un argumento interno de la familia, puede ser uno y los otros visualizados desde otro lugar, bueno, allí antes y ahora siempre ha sido causa de resistencia al trabajo en grupo familiar. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, nosotros te llamamos para que nos hablaras de si el grupo puede ser un instrumento terapéutico, vos no estás estupiendo el asado, pero en realidad quiero decirles lo contrario. Quiero decirles que la abrumadora presencia de todas estas condiciones eh, negativas en el campo de las relaciones, de los vínculos, esta grave crisis de los vínculos que estamos atravesando en este momento histórico, todo este dolor, todo este padecimiento psíquico, esa vivencia de soledad, aislamiento, vulnerabilidad y terror de inexistencia, etcétera, nos hablan de una falta, nos hablan de una ausencia, nos hablan también del debilitamiento del sostén interno y de las apusaturas externas. Pero cuando nos encontramos con la falta, cuando nos encontramos con la ausencia, dialécticamente estamos remitidos a lo que puede estar presente, lo que puede desde la presencia ser lo alternativo. Y desde en esa contradicción presencia-ausencia, está el lugar justamente de lo grupal, el lugar de la propuesta de lo grupal, que no es fácil, ¿no? Eso reconozco que no es fácil, pero ¿qué es lo que permite, eh, qué es lo que permite el grupo? El grupo permite en ese, ofrece por de pronto una, ¿cómo podríamos decir? Una red de sostén. El punto es que el grupo no está, ¿no? En todo caso, el grupo familiar sí, sí está, pero está en crisis, está en un momento donde las relaciones están alteradas o en la inminencia de un campo, de un cambio. El grupo que se ofrece, el grupo terapéutico, es un grupo a construir. Entonces, el grupo que ofrecemos como espacio terapéutico es un grupo que tiene, si nos asumimos nosotros como coordinadores, como terapeutas de ese grupo, tenemos que tener en cuenta
que una de las principales tareas, una tarea prioritaria, no porque sea la más importante, pero que en ese momento situacionalmente es prioritaria, es la construcción del grupo. Y la construcción del grupo implica la restitución, la reparación de las identificaciones dañadas, en otros espacios. Y entonces la posibilidad de ir creando una red nueva, donde allí se pueda dar la recreación de una confianza básica, la recreación de un espacio de continencia que permita esa reparación interna. Los grupos tienen la posibilidad de... Hay dos cuestiones que yo querría decirles para terminar. En los grupos se ha estudiado sistemáticamente y trabajamos con esas ideas. Está claro que estoy trabajando con concepciones de Pichon Rivière que han sido repensadas y trabajadas a lo largo de estos años, ¿no? El grupo, ¿por qué el grupo eh, eh, tiene posibilidades terapéuticas? El grupo tiene posibilidad terapéutica porque en lo grupal, y eso es lo que ha sido estudiado, sistematizado, eh, aparecen, se muestran fenómenos primarios. Esto puede y el dispositivo grupal, precisamente por ser un dispositivo, por estar organizado, por tener una técnica y estar planificado, puede albergar ese momento regresivo. ¿Por qué aparece lo primario? Bueno, por la génesis eh, eh, grupal de lo subjetivo. Por cierto, porque nos gestamos un cuerpo, como se dice, en el interior de otro cuerpo, pero un grupo en el interior de un vínculo que a su vez está en una red vincular y en un orden social. Es decir, esa es la historia de la génesis de cada uno de nosotros. Esa dimensión intrasubjeto, que va a tener las características también de la identidad de época, pero que tiene características eh, muy propias, ligadas a nuestro devenir dentro del espacio grupal, de cada uno de nosotros, el espacio familiar. eh, ese, ese, esa estructura va a reeditarse en ese campo grupal. Hay un isomorfismo entre la dimensión interna y la realidad externa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es un espejo? No, no quiere decir. Quiere decir que la dimensión interna que se va construyendo por internalización, fundamentalmente por identificación, por aprendizaje, reconstruye la red de relaciones externas, de forma especular en modo alguno. Es una reconstrucción fantasiada. A nivel de mundo interno, hay una dialéctica entre personajes internos internalizados que tiene como una materia prima inicial y ya distante con los personajes externos. Pero además, el grupo, la situación de grupo, y esto es muy importante para pensar lo virtual y lo presencial. El grupo los grupos humanos tienen una estructura dramática de acción, interacción, presencia, cuerpo, que convoca y evoca escenas que están inscritas en el mundo interno. Esas escenas inscritas en el mundo interno tienden a ponerse
en el campo grupal en juego. Cada uno trae, ¿no?, al campo grupal su propia historia grupal, sus propias escenas grupal, convocado, eh, estimulado por la escena del grupo. ¿Cómo se trabaja esto? Porque, ¿qué es lo que permite que esto sea trabajado? Precisamente que sea un grupo. Es decir, precisamente que cada uno trae su narrativa, su estructura, su conflicto cerrado, pero va a encontrarse con las estructuras y narrativas de los otros. Y allí se va produciendo un quiebre, una apertura, un quiebre de ese nivel de clausura, de esa monointerpretación, porque empieza a través de la resonancia, de la asociación libre, etcétera, una resignificación de aquello que el otro trae. Es decir, que eh, el grupo se convierte en ese interjuego, sujeto-grupo, mundo interno, mundo externo, en un espacio transicional donde se puede dar un fenómeno de la creatividad que es fundamental y que es propio de los seres humanos. La creatividad, ha sido estudiado eso, es una función del cerebro humano. Y esa creatividad implica un movimiento de desestructuración de lo previo, de ruptura de aquello que está condensado y que aparece monolítico, abrirlo en distintas resonancias, en distintas formas, atravesar la ambigüedad de que eso que era unificado, estructurado, se desestructure y generarle una nueva estructuración. Y esto se va dando por el trabajo, por el insight, por la exploración, pero sobre todo porque no es una exploración individual, sino es un abordaje y una exploración conjunta. En ese sentido, yo no sé si puedo transmitir con facilidad todo esto, pero el grupo es uno de los más formidables instrumentos creativos que existen, uno de los más formidables dispositivos de creatividad, en el sentido de abrir, de poder estructurar y desestructurar, transitar la ambigüedad, reestructurar, pero además hablábamos de la asociación libre, ¿no? La articulación de lo que parece imposible de articular. Es decir, que hay también momentos de integración y de totalización de partes fragmentadas. Este proceso que está tan profundamente ligado al insight y la elaboración, tiene un aparato, un instrumento formidable en la estructura grupal y hace a la operatividad de los grupos. El trabajo de, podríamos decir, de convencer, de convocar a la aventura grupal, eh, es precisamente quizás algo que es algo de lo que están planteando. Convocar a la aventura grupal, convocar es eh, un juego permanente del trabajo de las ansiedades que están en juego en la relación, pero también a través de la tarea, a través del trabajo que se hace en el grupo se organiza a partir de una tarea y va tomando un argumento, una mutua representación interna, una modalidad de articulación que va a hacer que cada uno sea instituyente del grupo. Cuando decimos el grupo es instituyente del sujeto,
es porque, bueno, nos gestamos en un grupo, pero cada sujeto es instituyente del grupo. Una de las tareas que quien trabaja en el campo grupal es lograr que cada uno pueda asumir esa capacidad de instituir al grupo. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace, no es un proceso de yo voy a instituir el grupo. Eso se va haciendo por un proceso de inscripción psíquica, es decir, por un proceso donde cada uno reconstruye dentro de sí la red de relaciones en la que está inmerso. Y esa red de relaciones, si es una red centrada en el planteo de los conflictos, el trabajo de los conflictos, y desde la perspectiva de la tarea terapéutica, se tiende a ser más sólidos, a ¿cómo podríamos decir? A apretar, a entretejer eh, cada vez más el tejido de las identificaciones, en la medida que es una tarea principal hoy en los grupos, constituir el grupo. No quiero decir que con eso la tarea se disocie, porque hay aspectos de la tarea que emergen de cada grupo concreto. Pero en esta situación de crisis, el reforzar la estructura grupal, el reparar, el restituir lo identificatorio es una tarea fundante, es una tarea eh, principal, no disociada. Por otro lado, los problemas de identificaciones van a aparecer a través de otros conflictos traídos por los integrantes del grupo. Pero dentro de la estrategia de la intervención, dentro de la estrategia del dispositivo grupal, el, el trabajo, el hacer un eje en el estar muy atento a las modalidades de relación interpersonales, a las modalidades de continencia, a la construcción del sostén, a la pertenencia, es un trabajo central. Ahora, es ya cuando el grupo se ha juntado, o sea, cuando las personas que aún no son grupos, sino que son serie, como diría Sartre, puedan empezar a aceptarse o visualizar la idea de recorrer sus propios conflictos con otros y confrontarlos con otros. Hasta ahí es lo que uno puede intentar. Evidentemente lo que ustedes plantean es un momento de tránsito bastante complejo. La resistencia al grupo familiar, bueno, ya lo hemos visto, lo podríamos ver en otro momento. Eh, Esto ocurre, no estamos hablando de magia, estamos hablando de de un compromiso de articulación recíproca, de un compromiso de incluirse en esa contradicción entre lo ausente, dolido de la soledad y del aislamiento, que a veces hasta puede ser una especie de fortaleza, pseudo fortaleza en la que yo me refugio, y la capacidad de la apertura, este acompañamiento, este coraje propio y el acompañamiento en la gestación del coraje ajeno es uno de los aspectos de la tarea terapéutica. Miren, yo terminaría aquí, no sé si quieren hacerme alguna Yo, pregunta. yo quería decir que todo lo que se escuchó en esta última parte me hizo acordar a las constelaciones familiares, que se da Ujú, mucho esto de la identificación, ¿no? Entre los roles que ocupa cada miembro. sí.
Bueno, abrimos si el están de acuerdo. lugar para los comentarios, el intercambio, las preguntas. Tenemos unos minutitos, hay algunos comentarios también en el chat. Sí, yo quería que me explicaran si están de acuerdo con esto de las constelaciones familiares, porque por ahí no es tan ortodoxo en la forma como se utiliza, ¿no? ¿Qué opinan? Mira, ¿vos querés que yo te conteste o otra, o todo? El que tenga la posibilidad de hacerlo. Sí, sí, sí. No, no estamos, parece, muy en el tema. Esto. Que en Brasil estaban... Yo quería mandarle un beso, un abrazo a Ana Quiroga y agradecerle esta charla. Sigo admirándola y queriéndola como hace del año 77. Este, Mi libro tiene que ver mucho con todo lo de Pichot Rivière, mi tesis doctoral tiene que ver con esto y entender que la formación también de grupo no está muy en las universidades, no hay una cosa grupal en la universidad, acá no hay una cosa de formación. Un grupo operativo no es un grupo terapéutico, pero todo grupo terapéutico puede ser un grupo operativo, me enseñó Aniar Quiroga, así que lo repito. Así que me parece que habría nada, esto de juntarse con el otro, quién es el otro para mí, quién soy yo para el otro, quién quiero ser, todos esos vínculos que Ana fue tan clara en decirlo, la verdad que fue una hora y media llena de sabiduría y agradezco así que a Ale, que es el primer lacaniano sistémico que conozco, vamos a aclarar esto, y a Ana le mando un beso grande y un abrazo. Y muchas gracias, Ique, por este gran momento que por lo menos para mí me hizo pasar. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que me estás diciendo. Eh, Hay algo que me parece también que está bueno esto, Horacio, que planteas, ¿no? Y que podemos pensar que, bueno, que estuvimos hoy reunidos un miércoles a la mañana, casi 100 personas convocados por el tema de lo grupal y creo que eso me parece que es un buen camino, ¿no? También para recuperar algo de lo que se fue perdiendo a lo largo de los años. Lo conversábamos un poco con Ana preparando el encuentro de hoy, como por ahí a lo largo de los años en la universidad, yo sí, estudié hace varios años y es verdad que lo grupal tenía, como vos decís, Horacio, una impronta mucho más fuerte, cursar grupos era un hito en algún momento de la carrera y eso se fue perdiendo, pero bueno, acá estamos casi 100 personas hablando de grupos, así que creo que está bueno y desde ya, Ana, bueno, preciosa, ¿no? La conferencia nos va a dejar mucho para seguir trabajando en los próximos encuentros. Bueno, muchos Con eh, comentarios permiso, si interesantes, puedo, agradecimientos, con, sí, desde Jacqueline. con permiso, si puedo hacer un comentario en relación a esto que están diciendo sobre todo lo que dice Horacio. Soy estudiante de psicología en la UBA, aún no estoy recibida, pero sí puedo decirle que esta charla es bueno, completamente inspirador escuchar a Ana, y los estudiantes todavía tenemos eh, interés por la grupalidad. En la universidad seguramente se ve cada vez menos a Pillón, pero puedo asegurarle que a los que nos toca la teoría, todo lo que ha teorizado Pillón y todo lo que usted, Ana, ha continuado, a los que nos toca, hacemos un enorme esfuerzo porque se refuerce justamente todas estas ideas en la universidad y tengan el lugar que merecen tener, porque sus pensamientos y sus colaboraciones desde ya son muy valiosas y sobre todo valoran el lugar de la condición humana, que justamente esto está yendo eh, como resistencia a todo lo que sucede en el mundo. Así que le agradezco enormemente escucharla siempre que puedo. La busco y la encuentro para escucharla porque es un mimo al alma. Qué lindo.
Muy qué linda manera de hablar. Hola, hola gente, Yo, disculpe, ¿puedo tener dale, unos minutos? sí, sí, claro. claro. Hola, disculpen que estoy con poca luz porque me acabo de mudar ayer, así que acá estoy hablando desde la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Es un honor verla y escucharla, Ana, y compartir con tanta gente que están todas las camaritas prendidas, así que es un gusto enorme. Soy técnica superior en operador psicosocial, y trabajo hoy actualmente con Joaquín Pichón Riviera, Ana. Mm, Eh, Hemos creado un grupo de asociados que nos llamamos así para la provincia de Entre Ríos y estamos trabajando en todo lo que es el curso de formación profesional en psicología social. ¿Por qué lo llamamos así? Porque en la provincia de Entre Ríos existen algunas normas, porque tenemos los psicólogos a la vista todo el tiempo. Nunca vamos nosotros en conflictos con ellos, pero ellos con nosotros sí, al menos lo que ocurre acá en mi provincia. Y llamamos curso de formación en psicología social, estamos trabajando muchísimo con Joaquín y con otros colegas de Entre Ríos, y desde mi experiencia personal quería compartirles a la gente acá y a vos, Ana querida, que hace unos años vengo trabajando ad honorem en la institución policial de mi provincia, acá en la localidad de Concepción del Uruguay. Y hubo muchísima resistencia, el trabajo grupal que logré junto con la psicóloga de la institución policial lo llevamos al Congreso de Salud Mental, venimos presentándolo en 3 años consecutivos desde todo lo que acontece en la grupalidad dentro de la institución policial. Este programa que yo llevo adelante se llama Diversidad Naranja. sí. Acá fue, sí, te escucho, Ana. Sí, no, me parece muy interesante. eh, recomendaría, porque vos estás planteando los antagonismos por ahí que pueden suceder. Yo te diría que en la provincia de Entre Ríos eh, se ha desarrollado bastante el trabajo pilloniano desde la maestría de salud mental de la Universidad de Entre Ríos, Así es. de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hace 30 y tantos años que estamos allí y se trabaja con una metodología de Pillón, con todos los trabajadores de salud mental, Sí, que sí. el año pasado abrí el curso con más de 60 alumnos y 60 aspirantes alumnos, y allí se trabaja en grupo y con las Ujú. líneas Sí, sí. dominantes. Es Sí, decir, sí. que no pensemos tanto que Pillón está silenciado. Por otro lado, muchos de los temas que Pillón planteó hoy día son retomados. No importa si algunos lo refieren a Pillón y Mm. otros no. Lo importante es que esta modalidad de pensar se expanda, porque lo que se intenta es encontrar un camino de construcción conjunta, colectiva, de salud mental, y creo que nosotros tenemos algunos instrumentos. Por eso yo agradezco tantísimo a una institución tan prestigiosa como SIGE, SIGE en griego se dice, ¿no? Qué Sí. elegante. Bueno, la facultad se estudiaba griego, pero que tengan el coraje de encarar las cuestiones que no, encarar siendo un espacio laboral rentado, de encarar un camino que no siempre es el más aceptado, ¿no? Es decir, Mm. de, de- de aceptar los riesgos que significa la coherencia con lo que uno cree. Así es, sí, Ana, gracias. Genial. Soy muy conocida de Alicia Stolkirner también, que ha venido a estos congresos de salud mental y tengo entendido que
si no me equivoco, está ella con la maestría de salud mental, puede ser también ¿Qui- trabajando. ¿Quién? Alicia, Alicia Stolkirner. Bueno, Alicia es parte del cuerpo docente Ajá, de sí, salud sí, mental. Justamente muchas veces compartimos el módulo de apertura, pero además Alicia eh, entiendo que sigue dirigiendo la maestría de salud mental en la sí, sí. Universidad de Lanús, ¿no? Ajá, sí, sí, tal cual, Ana. Sí. Yo, bueno, agradecerte enormemente. Un placer enorme. Bueno, bueno, en el chat lo mismo, hay muchos agradecimientos, bueno, desde ya muchas gracias. Y bueno, les comento igual a quienes les interese que van a haber otros encuentros, porque esto, como les decía, es una conferencia inaugural sobre un curso sobre grupos. Con el mismo link se pueden unir los próximos miércoles que van a ser docentes de distintas orientaciones teóricas, sistémicos, psicoanalistas, trabajadores sociales contando experiencias concretas, porque esa es la idea, contar experiencias concretas de trabajo, de efectos de los grupos en la subjetividad, así que están todos invitados a sumarse y bueno, ya a compartir los próximos encuentros que serán 4 miércoles más. Es un curso breve, así que bueno, y desde ya hoy muchísimas gracias Ana por la excelente conferencia a todos los que se sumaron con las preguntas, con los comentarios, con la escucha atenta y bueno, vamos dando por concluido el encuentro de hoy. Si les parece, ¿te parece, Ana? sí, sí, simplemente yo quería decirles que no penetré en algunas particularidades porque quería dar un panorama general y situar justamente la problemática y el desafío del grupal en este momento de fragmentación y de fragmentación que genera tanto padecimiento, tanta malestar, tanta tanto sufrimiento y tanta disgregación en lo humano y frente a lo cual tenemos que luchar, ¿no? Sí, Eh, a ver, cuanto más instrumentos tengamos, mejor. claro, Ana, nosotros sí que acaba de tomar un contrato de atención de salud mental con fuerzas de seguridad de la nación. Es un tema bien interesante porque es una movida que empieza ahora, nueva, en donde tenemos la oportunidad de diseñar nosotros la oferta de atención en salud mental. Y veníamos pensando en tener un espacio abierto grupal, voluntario para la gente, que le íbamos a poner diferentes nombres. ¿Viste? Encuentros de conversación de tal tema, tipo taller temático. Entonces, si en algún momento tenés un rato más, por ahí podríamos encontrarnos para conversar de esto y a todos los demás los convoco a los que estén interesados en dispositivos grupales. Yo diría más de promoción de temas que pensados como terapéuticos para arrancar, para que sean más atractivos, que bueno, que nos manden un aviso de que están interesados en participar. Bueno, Es una... es todo un desafío. Sabía de algo realizado en España hace un tiempo en relación a eso, pero bueno, Es un en el aquí desafío. ahora es poder escuchar eh, a personas que en muchos momentos se ve también qué sufrimiento y qué exposición están teniendo y cuáles son las estructuras que en ellos se fortalecen para poder soportarlo y que no son quizá las que más le hagan bien como persona. Por eso me parece No, que se pero puede aprender mucho de esto. ade- claro, además, Ana, yo pensaba que Mm. nuestra participación ahí puede exceder lo terapéutico y convertirse un poco en un discurso alternativo, ¿no? Esta época de individualismo feroz es una realidad, es así,
pero hay discursos que la gente los puede tomar voluntariamente en relación al concepto del individualismo, que no es el único individuo posible, el individuo egoísta. Digo, el individuo solidario es un existente y nosotros lo podemos promover aún sin decirlo. Claro. Bueno, la contradicción sujeto-grupo no es una contradicción antagónica. El tema es Exactamente. cómo se desarrolla. La sociedad no anula lo individual. Lo individual No, existe. no. El tema es cómo son esas relaciones y cómo son las relaciones interpersonales que están pasando con los vínculos. Bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti también. Bueno, Hasta vamos pronto. entonces. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos. Nos vemos Bueno, pronto. mu- muy bien.